Bueno, buen día a todos. Espero que todo el mundo esté bien. Eh, Vamos a empezar con un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo el viernes, que eran propiedades generales de las soluciones de problemas unidimensionales. Básicamente, recordando lo único que uno asume es alguna forma más o menos general de cómo es el potencial. Básicamente uno piensa que tiene un potencial que puede ser asimétrico en el sentido de que los comportamientos asintóticos de potencial para cuando la variable espacial x va a más y menos infinito, esos comportamientos esenciales pueden ser distintos y, y lo que uno asume también es que hay alguna región para algún eh, intervalo en la variable espacial, lo que uno supone es bueno, que tiene algo parecido a un pozo. Entonces el dibujito a esta altura ya debería ser más o menos conocido. Eh, entonces, recordando la notación, básicamente lo que uno dice es que el comportamiento asintótico del potencial adimensionalizado para x que va a infinito es u menos, para x que va a infinito es u más. Siempre uno asume que el potencial tiene un mínimo. En este caso el mínimo está denotado por la cantidad u sub 0. Lo que se dice habitualmente es que el potencial está acotado por abajo. Y en ese caso, entonces uno tiene distintas regiones. eh, digamos, si uno piensa cuáles podrían ser las energías permitidas, uno sabe que las energías permitidas son todas las energías, las que tienen soluciones físicamente aceptables, son todas las soluciones que tienen energías mayores que U0. Pero bueno, hay distintas regiones espaciales que están, eh, perdón, hay distintas regiones en las energías posibles, y esas regiones son las que están delimitadas acá en este dibujito. O sea, abajo de la línea verde a rayas, lo que uno tiene es la región, es la región esta, la región en que las energías son mayores que U0, pero menores que el mínimo entre el comportamiento asintótico entre U menos y U más, ¿sí? Después tiene otra región que está comprendida entre los comportamientos asintóticos, entre el mínimo y el máximo del comportamiento asintótico, que es esta segunda región para la energía. Y finalmente, bueno, las energías que son mayores que el máximo de los comportamientos asintóticos. Entonces, en cada una de esas regiones, las soluciones son de distinto tipo. Las únicas que uno puede aseverar siempre que existen son soluciones de continuo, si es que eh, el, si uno de los comportamientos asintóticos es más grande que el otro, entonces uno siempre puede aseverar que hay soluciones del continuo, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando se califica las soluciones, básicamente lo que uno sabe es que en la región tipo pocito, que la vamos a... En la región tipo pocito, que es ahí eso que marqué con la X roja, ahí pueden existir soluciones. Si existen soluciones ahí, son no degeneradas, son de cuadrado integrable y el espectro tiene que ser discreto. En general lo que sucede es que en ese tipo de regiones los
los valores permitidos de la energía efectivamente cumplen una ecuación de autovalor en el sentido de que hay una condición, hay una ecuación que tiene soluciones discretas, mientras que en general en el continuo no hay una cosa como una, no hay una ecuación de valores de autovalores que uno tenga que resolver que restrinjan los valores posibles. Después en las otras regiones espaciales, que las podemos denotar con algunos otros colores, por ejemplo, la región entre los comportamientos asintóticos, eh, eso ya habíamos visto, por ejemplo, en el escalón de potencial, que hay soluciones efectivamente, pertenecen al continuo, pero como, bueno, justamente la zona marcada, esta zona que estoy subrayando con color magenta, o como se llama este color, esa región es clásicamente prohibida, entonces como es una región clásicamente prohibida, ahí la solución es básicamente una exponencial que decae si el potencial es constante. Si el potencial no es constante, lo que sabemos que tiene que, en principio, lo más probable es que decaiga más fuertemente que una exponencial simple. Y bueno, y por último, la región que no tiene ningún tipo de, de restricción, que es la región en la cual la energía es mayor que ambos límites asintóticos. Eh, bueno, en esa región el espectro es continuo, la degeneración es doble, las funciones no son de cuadrado integrable y bueno, pero sabemos que en general esas autosoluciones representan, son soluciones de la ecuación diferencial, pero no representan en principio estados que puedan ser preparados en un laboratorio, sino que son alguna aproximación o son alguna idealización eh, respecto de cómo pueden ser las soluciones en un espacio no, en un espacio infinito. Lo interesante es que si uno utiliza lo que sabe de, del- de distintos teoremas, uno puede caracterizar un poquito más cómo son las soluciones en los problemas unidimensionales. Los tres, cuatro teoremas que vienen a continuación en realidad eh, no son teoremas que la demostración necesariamente sea muy ilustrativa, es más, en algunos casos, como en el teorema de Simon, la demostración completa mm, tiene una serie de detalles técnicos bastante complicados. Pero bueno, estos teoremas lo que dan es alguna intuición de cómo es el comportamiento de las soluciones y por eso es divertido, aunque más no sé, una vez enunciarlos. El teorema de Simon, su mayor utilidad es que en realidad si uno lo ve es relativamente reciente, es de 1976, es relativamente reciente respecto a lo que uno podría pensar las primeras soluciones de problemas unidimensionales fueron obtenidas básicamente en la década del 20, entonces que algunos teoremas sobre resultados unidimensionales se hayan probado de los 70 para acá es bastante sorprendente y muestra que algunos de los detalles técnicos pueden ser complicados y básicamente lo que dice el teorema de Simon es que si uno tiene un potencial en el cual uno puede afirmar ciertas cosas sobre el potencial, o sea que por ejemplo puede afirmar que la integral del módulo del potencial cuando está multiplicado por 1 más x cuadrado, si esa integral existe y además la integral del potencial en todo el espacio es negativa, perdón, es no positiva, entonces uno puede afirmar que un hamiltoniano
escribe como una energía cinética más alguna constante lambda positiva por el potencial, entonces eso tiene al menos un estado ligado. Eh, la primera condición, la condición sobre que la integral del módulo por 1 más x cuadrado exista, básicamente lo que impone es cómo es el comportamiento asintótico del potencial lejos del origen. Básicamente lo que uno se imagina es que el potencial va a tener que ser una función que decaiga bastante rápido para que la integral con x cuadrado converja. Y entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que no tengo un comportamiento divergente del potencial, sino que lo que tengo es todo lo contrario. Tiene que ir asintóticamente a un cero, y tiene que ir ese cero bastante rápido, lo cual no quiere decir que no pueda tener montañas o valles para valores finitos de x, pero sí seguro que tiene que, que ir a cero y bastante rápidamente para x que va a más o menos infinito. Y después que sea no negativo, básicamente lo que, de alguna forma lo que está diciendo es que tiene que haber más más valles que montañas. Tiene que haber más partes del potencial, o al menos la misma cantidad de potencial por debajo del eh, del eje vertical, ¿sí? Si uno está pensando que, vamos a hacer un dibujito rápidamente, si uno está pensando que uno tiene el eje de un sistema de coordenadas, el potencial puede tener valles y montañitas, pero esos valles y montañitas tienen que ser tales que eh, la suma del área por debajo y por arriba tiene que ser no positiva. Lo interesante, puede decirse, es que la condición que hace que el teorema sea difícil de demostrar es que esto sea no negativo. Si el potencial si la integral del potencial uno puede afirmar que es negativa, entonces en realidad es bastante sencillo demostrar que tiene que haber al menos un estado ligado, y eso uno lo puede hacer con lo que uno llamaría argumentos variacionales, que todavía no hemos visto nada sobre lo que se llaman métodos variacionales en mecánica cuántica, que son muy parecidos a los argumentos variacionales en mecánica clásica, en el sentido de que uno piensa de que hay cantidades que uno puede minimizar sobre algún espacio adecuado. Más adelante vamos a ver el principio variacional aplicado a la mecánica cuántica, y lo cual nos va a permitir construir aproximaciones tanto para el espectro como para las funciones. Ahora no tiene mayor sentido eh, hacer demasiado énfasis en esto, simplemente que quede en la cabeza de que si la integral del potencial es negativa, entonces efectivamente eso de hecho lo vamos a hacer en las guías o en el práctico eh, cuando veamos principio variacional. El siguiente teorema, que se llama teorema del Gronskiano, pero en realidad es... uno lo puede pensar como que es un teorema que tiene que ver, que tiene validez general para soluciones de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Básicamente lo que dice es que si uno ordena los autovalores, y acá hay que tener cuidado porque lo que uno entiende por los autovalores es, son efectivamente los estados
Los autovalores estos son autovalores del hamiltoniano que pertenecen al espectro discreto y tienen funciones de cuadrado integrable. Esto es importante porque ya hemos dicho que cuando uno tiene funciones de cuadrado integrable, uno puede demostrar más sencillamente una serie de propiedades y entonces, en particular, uno sabe que si uno tiene soluciones del discreto y tiene funciones de cuadrado integrable, uno va a poder trabajar con el hamiltoniano como trabajaba con operadores diferenciales de segundo orden en métodos matemáticos de la física. Uno va a poder probar que el operador es autoadjunto y que además es hermitiano y que todas esas propiedades como el producto escalar y demás, todo funciona muy bien. eh, en la parte del espectro discreto con funciones de cuadrado integrable. Y básicamente lo que dice el teorema es que los ceros de las funciones, de las autofunciones que corresponden a los autovalores del discreto, básicamente están intercalados esos ceros. Entonces lo que uno imagina es que si uno tiene el eje de las coordenadas, entonces las funciones de onda eh, tienen ceros. Como son funciones de cuadrado integrable, si la variable x crece, en algún momento cada vez oscilan menos esas funciones de onda, y que si uno tiene una función, eh, tiene funciones autofunciones que corresponden a distintos autovalores, los ceros, de alguna forma, se intercalan entre sí. Es decir, si lo que uno tiene es, esto, digamos, azul podría corresponder a n, y rojo, en este caso, correspondería a k, para seguir la notación del problema, del teorema, perdón. Entonces, básicamente lo que me dice es que psi sub n tiene al menos un nodo entre dos nodos consecutivos de psi sub k. Que tiene al menos quiere decir que podría tener más en principio. Ahora, si tiene más, en principio lo que uno supone es que n necesariamente va a tener que ser mayor que k. Y de acá uno puede deducir, obviamente, que mientras más grande sea el autovalor y por lo tanto más grande el índice de la función de onda, más nodos tiene. ¿Ok? En principio, el teorema, el enunciado sencillo que uno puede sacar es que efectivamente se intercalan estos nodos. Para eso lo que se utiliza es el teorema, perdón, no es el teorema, lo que se utiliza es esa propiedad del Gronskiano que uno había visto antes, de que el Gronskiano para dos soluciones del mismo para dos soluciones distintas del hamiltoniano, básicamente uno lo puede expresar como una integral y puede ver que es una constante. No, pueden leer la demostración, no es particularmente interesante, pero de vuelta lo que uno tiene que guardar es que mientras eh, más grande es la energía del estado ligado, más nodos tiene esa solución, y además están intercalados para soluciones de distintos autovalor. El teorema de Sturm, que es el siguiente teorema, es un poquito más preciso en el sentido que dice que si lo que uno de vuelta está considerando es el espectro discreto eh, y tiene soluciones de estados ligados, o sea, son autofunciones de cuadrado integrable, no son degeneradas, tiene todas las propiedades que uno dijo que son interesantes para para las autofunciones del espectro discreto. Entonces el teorema lo que afirma es que psi sub n tiene exactamente n nodos
y entre dos nodos de psi sub n hay un nodo de psi n menos 1. O sea, básicamente eh, lo que uno está diciendo está afirmando precisamente cuánto es el número de nodos y cómo tienen que estar intercalados. Y bueno, y en particular un corolario bastante simple es que el estado fundamental no tiene nodos. Si, si uno dice que acá como están ordenados, psi 0, psi 1 hasta psi sub n y corresponden a energías E0, E1, N, fíjense que psi n tiene n nodos y acá lo que estamos diciendo es que n son los naturales y el 0 y el número de nodos es exactamente igual al del índice. Es por esto que en general cuando uno tiene un espectro discreto empieza contando las autofunciones y, y las energías las empieza a contar desde cero, básicamente para que haya una correspondencia con el número de nodos, ¿sí? En este sentido, uno puede decir que el número de nodos es un buen número cuántico, en el sentido que caracteriza claramente a las, como, a las autofunciones de un hamiltoniano particular en la región donde ese hamiltoniano tiene espectro discreto, si es que efectivamente tiene espectro discreto. Eh, Algo que no es exactamente un teorema, pero que es relativamente razonable de ver, es qué sucede cuando uno tiene potenciales pares. Es decir, pares en el sentido de la paridad que uno veía en análisis matemático 1, es decir, uno tiene tiene funciones pares, que eso quiere decir básicamente que cuando uno cambia x por menos x, la función está relacionada con la función en menos x, está relacionada con la función en x de una forma simple. Entonces lo que uno imagina, dado que uno tiene esta paridad, lo que uno imagina es que hay un operador que uno lo puede llamar legítimamente operador inversión, que básicamente, vamos a pensarlo así, lo que uno diría es que si uno tiene que la función de onda en x está relacionada con la función de onda en menos x, porque supongamos que es igual, entonces eso quiere decir que si yo agarro la función de onda y cambio x por menos x, obtengo otra función de onda. Y lo que uno sabe es que las cosas que llevan una función de onda en una función de onda son operadores. Entonces, si f, aquí en esta ecuación que estoy señalando con una flecha, si f en esa ecuación es una función de onda, cualquier cosa que me lleve una función de onda en una función de onda es un operador. Así que tiene sentido definir un operador inversión, que es un operador que actúa sobre la función de onda, que no es obvio cuál es su equivalente clásico, pero en mecánica cuántica uno puede definirlo sin mayor problema, y decir que el potencial es par es lo mismo que decir que el potencial y el operador inversión conmutan entre sí. Si uno tiene que el potencial es un operador, que ya hemos dicho que no hay ningún problema en pensar eso, lo mismo que el hamiltoniano es un operador, este operador inversión conmuta con el potencial si el potencial es par. Y de la misma forma, uno puede ver que dado que la energía cinética tiene que ver con la derivada segunda respecto de x, entonces uno puede ver también que el operador inversión y la energía cinética conmutan,
Con lo cual, si el potencial es par, lo que uno va a tener es que el hamiltoniano y el operador paridad conmutan. Esto es interesante, no es que tampoco sea súper fundamental, pero sí lo que me dice es que yo puedo, dado todo lo que uno vio sobre conjuntos completos de observables compatibles, lo que uno sabe es que entonces hay una base común para el operador hamiltoniano y el operador inversión, y que uno puede utilizar el operador inversión para rotular las funciones de la base de las autofunciones del hamiltoniano, y entonces además de la energía que me rotula las autofunciones del hamiltoniano, que eso es lo que está dicho acá, yo puedo utilizar que efectivamente el hamiltoniano conmuta con el operador inversión, para ver que, por ejemplo, si uno ve cómo es el operador inversión aplicado a las funciones de onda, utilizando que los operadores conmutan, yo puedo demostrar que el operador inversión aplicado a psi es también una autofunción del hamiltoniano. Por lo tanto, eso no es nada raro, es simplemente decir que existe una base común. Entonces, lo divertido es que uno puede elegir a las funciones de onda con paridad, y esa paridad me va a devolver cuando tiene que ver con un rótulo, con este rótulo más menos que le pueda poner explícitamente o no a las funciones de onda, pero que cuando uno aplica el operador paridad de esas funciones de onda me devuelven el más menos, exactamente como haría cualquier otro operador que conmute con el hamiltoniano y que tenga una base común con el hamiltoniano. ¿Sí? Esto es digamos, es simplemente una consecuencia sencilla para potenciales unidimensionales en el caso de problemas unidimensionales. Entonces, se puede reescribir de todo esto de varias formas distintas. En particular, lo que uno puede decir es que si uno calculando encontró autofunciones, pero no tienen paridad definida, simplemente lo único que uno tiene que hacer es construir funciones de esta forma, y que en ese caso uno va a tener soluciones con paridad definida eh, con seguridad. Entonces, las conclusiones que uno saca es que los estados ligados en dimensión igual a 1 no son degenerados y tienen paridad definida. Ya habíamos dicho que el teorema de Sturm aseguraba que la función de onda del estado fundamental no se anula, además podemos ver que es par. Si no se anula, quiere decir que no tiene ningún nodo. Si no tienen ningún nodo, lo que uno sabe es que las funciones impares tienen al menos un nodo en x igual a 0, así que necesariamente el estado fundamental tiene que ser par, y porque no tiene nodos. También podemos decir que las funciones impares siempre tienen un número impar de nodos y uno de ellos tiene que estar en el origen, ¿sí? Eh, y bueno, se puede sacar algún par de conclusiones más respecto a cómo afecta la paridad al espectro degenerado. De hecho, en algún momento habíamos usado eh, muy primitivamente este tipo de cuestiones. Básicamente, lo que uno puede ver es que el estado degenerado hay que tener un poquito de cuidado, porque en general
la base que más conviene para los estados del continuo son ondas en una dimensión, son ondas incidentes o desde la derecha o de la izquierda, que bueno, no son funciones que tengan paridad definida, o sea eh, que el potencial tenga paridad, por ejemplo, que uno tenga un escalón, una barrera de potencial, eh, uno puede tener una barrera de potencial que es simétrica respecto al origen y el espectro continuo no tiene autofunciones con paridad definida. Esto que estoy diciendo básicamente es si uno tiene una linda barrera de potencial y voy a poner el eje en rojo, eh, bueno, y esa barrera es simétrica, lo que uno sabe es que tiene una solución que representa ondas incidentes desde la izquierda, va a tener, por lo tanto, una componente reflejada. Esto es lo que estamos hablando, es a la izquierda de la barrera de potencial y a la derecha de la barrera de potencial simplemente tenemos la onda transmitida y bueno, y eso claramente no tiene paridad definida en cuanto a función de la variable x. Lo que uno se da cuenta es que de todas formas, si uno aplica el operador eh, inversión a esta solución, va a encontrar algo que, bueno, que va a tener algún tipo de relación con la onda incidente desde la derecha, pero más allá de eso no son autofunciones con paridad definida. Eh, Insistiendo con el concepto de que cuando uno tiene un espectro ligado uno puede elegir funciones con paridad definida, hay ejemplos que uno ya vio y lo vio de forma práctica a este concepto. Y esos ejemplos que uno ya vio son el pozo simétrico, es decir, el caso opuesto a la barrera de potencial. En el caso de que uno tiene un pozo simétrico, las autofunciones que corresponden a los estados ligados, uno las puede escribir como funciones reales y que además tienen, vamos a dibujar un pozo simétrico. Y bueno, dentro del pozo simétrico tenemos seno y coseno. Una combinación de senos y cosenos, o mejor dicho, si uno elige las autofunciones con, por ejemplo, si uno eligiera algo que se pareciera a un coseno dentro del pozo, lo que uno tiene que tener es una función par, y bueno, y después la parte exponencial que decae en la zona clásicamente prohibida, eso por ejemplo sería eh, una autofunción perfectamente razonable para un pozo simétrico, eh, mientras que si tuviera una solución de tipo impar, sé que una solución impar debería ser de este estilo. Entonces, para que los códigos de colores coincidan, la solución par corresponde al coseno, la solución impar eh, corresponde al seno. Y bueno, para que potencial sea par, obviamente el origen de las coordenadas tiene que corresponder a la mitad del pozo. Y el otro ejemplo que ya habíamos visto en algún momento, que uno también tiene soluciones con paridad eh, definida, eh, es
es cuando es el límite, cuando la altura de las paredes en el pozo se va a infinito, es decir, lo que uno conoce como una caja de potencial, en cuyo caso lo que uno sabe es que la función de onda es distinta de cero solo dentro de esa caja de potencial y las soluciones son fuera de la caja, la función de onda es nula y las soluciones que uno tiene son las que uno, las que uno espera, o sea, tiene un... Eso podría ser el estado fundamental. Bueno, este es un típico dibujo que uno hace. Uno tiene el estado fundamental, después puede tener funciones con nodos. Uno las va dibujando de abajo para arriba, pero eh, no tiene mucho, no hay ninguna necesidad de hacerlo así. Pero bueno, lo que uno sabe seguro es que eh, lo que el estado fundamental no tiene que tener nodos, así que esta, esta, esto acá podría ser perfectamente el estado fundamental. Y después, mientras más nodos tenga la solución, más estoy viendo soluciones con energías cada vez más grandes. Lo cual además es muy lógico, porque lo que uno piensa es que si uno tiene una función que tiene muchos nodos, es una función que varía mucho, y una función que varía mucho, su derivada segunda también tiene que variar mucho, entonces lo que está pensando es que una función que tiene muchos nodos necesariamente es una función que va a tener una energía cinética grande, así que si son autofunciones, las funciones con muchos nodos tienen que tener energía grande, etcétera, etcétera. Lo cual es como, digamos, da un picture físico bastante razonable. Esto, esto termina, digamos, la paridad del potencial unidimensional es lo que termina el- las propiedades, todo lo que uno puede decir más o menos general sobre las soluciones de problemas en una dimensión, eh, para cosas que se parecen hacia combinaciones de pozos y escalones, puede tener partes constantes a trozos, etcétera, etcétera. De todas formas, quedan dos tipos de problemas que son bastante importantes en problemas unidimensionales. Uno de ellos es el oscilador armónico, que es lo que vamos a empezar a ver en minutos. Y el otro problema que en una dimensión se puede estudiar en forma bastante profunda es lo que se conoce como potenciales periódicos, es decir, uno asume que tiene un potencial, que tiene una cierta forma en una pequeña región del espacio y que luego cubre todo el espacio con copias de ese potencial. El potencial periódico merece que uno le dedique un tiempo porque hay un montón de soluciones muy interesantes. Además hay varios problemas que uno va a encontrar después en la carrera y en distintas cosas que se pueden plantear como problemas periódicos. Y bueno, y una vez que uno termina esos dos puntos, ya termina con potencial unidimensional y está en condiciones de enfrentar otro tipo de cosas como soluciones aproximadas o problemas en más dimensiones. De todas formas, lo que tenía pensado ahora era, bueno, hacer un 5 minutos de, de descanso y empezar con el oscilador armónico, si es que no hay dudas o preguntas respecto a esta parte. Creo que es bastante razonable y además uno puede
extrapolar mucho de lo que conoce de ecuaciones diferenciales. Eh, pero bueno, el teórico de oscilador armónico lo subí esta mañana, así que pueden aprovechar de estos 5 minutos para bajarlo y tenerlo abierto si es que... está escaneado a un poco más de calidad que esta parte, así que creo que se va a notar un poco mejor el, el PDF cuando lo esté mostrando en pantalla. Bueno, son las 9:53, a las 10 largamos con potencial armónico.
Bueno, continuando con la clase, eh, con el monólogo, eh, el siguiente tema es claramente un problema unidimensional, es un problema que uno piensa que básicamente lo que está agarrando es un problema que clásicamente uno sabía cómo tratar, que es el problema del oscilador armónico, y que ahora, de acuerdo a lo que hemos llamado reglas de cuantización, que me permite transformar un problema clásico en un problema cuántico, simplemente diciendo que puedo fabricar un hamiltoniano en el cual lo que tengo que hacer es reemplazar la energía cinética, el operador eh, momento lo tengo que reemplazar básicamente por un operador diferencial, con lo cual obtengo un hamiltoniano que, que cumple las condiciones que tiene que cumplir un hamiltoniano, o sea, es básicamente autoadjunto y tiene todo un montón de propiedades bonitas. Lo interesante de este caso son, bueno, lo que está básicamente enunciado aquí, que básicamente es un problema interesante, primero porque tiene solución exacta, o sea, es un potencial que no es trivial, no es trivial en el sentido de un potencial constante a trozos, es un potencial que realmente uno piensa que tiene mucha aplicación física, en el sentido de que uno tenía un oscilador armónico, en realidad lo que uno siempre estaba pensando es que tenía un problema en el cual el movimiento estaba siempre confinado, no importaba cuán grande fuera la energía, digamos, al ser el potencial una función divergente, lo que uno sabe es que para cualquier valor finito de la energía el movimiento iba a estar siempre confinado. Tiene además más propiedades, o sea, el movimiento también es armónico, es decir, tiene un periodo, ese periodo cumple un montón de propiedades bonitas, pero lo fundamental, lo más interesante del caso del potencial armónico era eso, que describía muy bien problemas en los cuales el movimiento estaba siempre confinado. Equivalentemente, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, al ser el potencial ser divergente tanto para X positivos como para X negativos, al tener comportamientos asintóticos divergentes, no importa cuál sea el valor de la energía, mientras la energía sea finita, lo que uno se da cuenta es que siempre voy a tener regiones clásicamente prohibidas, con lo cual uno intuye, es bastante razonable, que todo el espectro tiene que ser discreto. Haciendo un dibujito de alguna forma más o menos eh, in- si uno tiene un cierto valor de energía, lo que uno sabe es que para ese valor de energía, si hay una solución efectivamente, entonces dentro de la zona clásica voy a tener una función de onda, pero fuera de la zona clásica voy a tener una función de onda que puede ser oscilatoria, pero fuera de la zona clásica básicamente lo que uno se imagina es que la solución tiene que decaer. Y de acuerdo a las propiedades generales que uno vio antes, en principio ese decaimiento puede ser bastante, bastante rápido. Entonces hay un montón de cosas que uno puede intuir respecto a cómo es el hamiltoniano y del oscilador armónico y sus soluciones. Y bueno, y uno puede resolver la ecuación diferencial, por cierto. La otra importancia que tiene, la otra importancia, eh, y el otro hecho muy significativo que tiene el oscilador armónico es que permite introducir un método que habitualmente se denomina método algebraico, que el método algebraico, la propiedad que tiene es que permite
calcular el espectro exacto del problema sin necesidad de resolver ninguna ecuación diferencial. Es decir, de alguna forma, se puede tratar al problema simplemente en términos de funciones abstractas, que uno no necesita saber cuáles son esas funciones abstractas, y puede calcular el espectro en forma exacta. Esto se hace a través de una transformación bastante simple que permite introducir unos operadores, eh, pero es el primer ejemplo de una cosa de una propiedad muy general que tienen muchos sistemas cuánticos, que el hamiltoniano es lo que se conoce, es diagonalizable. Traducción, puede ser resuelto su espectro, puede calcularse en forma exacta, sin necesidad de calcular las autofunciones. Uno, a través de distintos procedimientos analíticos, puede llegar a expresar, encontrar el espectro en forma exacta, y bueno, las autofunciones a priori no son necesarias, salvo que uno las necesite explícitamente para algún tipo de aplicación. Si todo esto no fuera suficiente como para convencerlo a uno de que tiene que estudiar el potencial armónico, hay otras motivaciones que tienen que ver con siempre que uno tenga un potencial que tenga un mínimo. Si uno tiene un potencial que tiene un mínimo, seguro que cerca del mínimo uno puede aproximar ese potencial por un potencial armónico, y la frecuencia de ese potencial armónico, uno siempre puede decir que la derivada segunda del potencial en el mínimo lo puede escribir como alguna masa que sea la de la partícula que está moviéndose que está sometida a ese potencial, y una frecuencia total. En principio, si efectivamente es un mínimo, la derivada segunda es positiva, así que no hay ningún problema en decir que eso es formalmente igual a una frecuencia al cuadrado por la masa de la partícula. Entonces, todo potencial que tenga mínimo, si uno quisiera calcular alguna aproximación, uno podría decir, bueno, cerca de ese mínimo puedo aproximar el potencial por un potencial armónico, y, y calculo alguna aproximación, algún espectro aproximado, y veo que si eso se corresponde, por ejemplo, a las cosas que mido, ¿sí? Esto es una cosa que se hace muy comúnmente en lo que es física del sólido. En física del sólido, de hecho, uno, cuando considera a los átomos en sus posiciones, lo que uno piensa es que un sólido en equilibrio, los átomos se encuentran en posiciones espaciales en las cuales los átomos están en alguna especie de equilibrio, y por lo tanto uno puede hacer alguna aproximación para, las, para los movimientos atómicos, pensando que están en pozos armónicos, y uno puede sacar un montón de consecuencias, y eso efectivamente se mide. Es lo que en el contexto de teoría del sólido se denomina fonones, y da predicciones experimentales muy buenas para lo que es el calor específico de los sólidos. Así que eh, dice que todo esto nos debería decir que efectivamente vale la pena darle una mirada concienzuda al problema del oscilador armónico. Lo que uno conoce habitualmente como tratamiento analítico del problema del oscilador armónico, básicamente es tomar el hamiltoniano, escribir la ecuación diferencial en una forma conveniente, y trabajar con esa ecuación diferencial como uno trabajaría en métodos matemáticos de la física. ¿Qué significa eso? Propongo soluciones de alguna forma,
es un operador diferencial de segundo orden, no tiene, no tiene cosas raras, así que uno podría utilizar, por ejemplo, el método de Frobenius para fabricar las soluciones, ¿sí? De hecho, eso es lo que uno hace en el tratamiento analítico. Eh, el tratamiento analítico uno lo va haciendo bastante rápidamente. ¿Por qué? Porque uno supone que ya hizo algún curso de ecuaciones diferenciales y porque algunos de los pasos intermedios está bueno que uno los haga en detalle en la parte práctica, para alivianar un poco el teórico, que no sea tan aburrido y bueno, para que uno se vea forzado a hacer esas cuentas alguna vez. Con lo que habitualmente se comienza para trabajar con ecuación diferencial con un poco menos de constantes explícitas. Es- si bien no lo dije antes, el hamiltoniano del oscilador armónico está caracterizado por algo que uno llama la masa, que se supone que es la masa de la partícula, el objeto que está sometido en el potencial armónico, y uno escribe sin pérdida de generalidad que el potencial es de la forma un medio de la masa por la frecuencia al cuadrado, x cuadrado. Esto no tiene por qué ser así, digamos, lo único que uno necesita que frente a x cuadrado esté alguna constante positiva, con eso ya es un potencial armónico que confina el movimiento de, de la partícula, pero es conveniente escribirlo de esta forma, escribir el potencial de la forma un medio de la masa por una frecuencia al cuadrado, simplemente porque después va a permitir utilizar que todo tiene unidades conocidas de alguna forma, y uno va a utilizar fuertemente eso. Pero si uno el potencial simplemente lo tuviera de la forma constante positiva por x cuadrado, simplemente redefine que esta constante es un medio de la masa por la frecuencia al cuadrado. Lo único que estoy cambiando lo único que estoy fijando es el valor de esa frecuencia. No, no estoy haciendo nada más raro que eso. Entonces, en ese sentido se entiende, si uno efectivamente el potencial lo tiene escrito de la forma un medio de la masa, frecuencia al cuadrado por coordenada al cuadrado, entonces en ese caso es posible hacer este cambio de variables, un cambio de variables que uno redefine una energía, que es la energía que son los autovalores realmente del hamiltoniano, uno los divide por h barra omega, y, y uno introduce una variable espacial nueva que es básicamente la raíz cuadrada de la masa, la frecuencia sobre h barra por x. Y si uno hace eso, entonces el problema de autovalor es que uno tenía h de, podemos escribirlo de x y p de x igual a energía no cursiva, perdona que me estoy olvidando la función de onda, por psi. Si uno tiene este problema de autovalores, haciendo el cambio de variables que está sugerido acá, o sea, introduciendo una nueva longitud y una nueva energía, básicamente lo que uno va a escribir es un nuevo problema de autovalores en términos de la variable i y en términos de esa constante epsilon. ¿Cuál es la ventaja? Que ahora la única constante, digamos, la única cosa que anda dando vuelta es epsilon. Fíjense que del lado de la ecuación diferencial básicamente no hay ninguna constante, no hay ninguna cantidad característica dando vuelta, o sea, todas las cosas características del problema, la masa, la frecuencia, etcétera, han quedado ocultas. Lo único que anda dando vuelta y que hace referencia
a realmente las unidades del problema, las dimensiones del problema, es la variable epsilon que uno tiene aquí. Entonces, eso es bueno porque me da una ecuación diferencial que casi no tiene constantes, es muy sencilla. Y si uno analiza esta ecuación, la ecuación que queda luego del cambio de variables, es una ecuación que si uno la analiza a los Frobenius, es una ecuación que claramente eh, no tiene puntos singulares regulares finitos, lo cual es muy bueno. Básicamente lo que uno se da cuenta es que si uno fuera a ser muy estricto en el análisis, lo único que tiene es algún problema en I, en la variable I que va infinito. ¿Por qué? Porque ahí el potencial diverge, con lo cual, bueno, uno ya lo espera, la función, digamos, la función psi sub I, psi de I, perdón, esa función tiene que comportarse suavemente cuando la variable I va infinita. Lo que sí uno tiene es que el potencial es par, entonces las funciones psi de I van a tener paridad definida. Esto ya lo dije antes, como los comportamientos asintóticos del potencial son infinitos, entonces solo hay estados ligados, solamente tenemos espectro discreto. Y bueno, se puede hacer un poco de análisis asintótico, en el sentido de decir, bueno, si quiero encontrar las soluciones, antes de plantear, por ejemplo, una solución en serie, que sería lo que uno haría crudamente si uno quisiera aplicar el método de Frobenius, algunas veces es conveniente estudiar cómo es el comportamiento asintótico de la función cuando la variable va a infinito. Entonces, cuando la variable va a infinito, en la ecuación diferencial aquí, cuando I va a infinito, queda claro que para cualquier valor finito de la energía, eso no importa en cuanto al estado, al comportamiento asintótico. Entonces, cuando el módulo de X, perdón, el módulo de Y, que es lo mismo, va a infinito, el comportamiento asintótico de la ecuación diferencial es de esta forma. Con lo cual uno puede decir que es esperable encontrar a la función psi básicamente como si fuera una gaussiana que me da el comportamiento asintótico adecuado para y que va infinito por alguna función que uno espera que sea bien comportada, suave, no tenga cosas raras. Todo el comportamiento asintótico, que me dice que la función tiene que decaer muy suavemente, perdón, tiene que decaer muy rápidamente para la variable I que va a infinito, está puesta ahí. Entonces, lo que uno puede hacer para que el método de Frobenius funcione mejor es proponer esta, esta solución con el comportamiento asintótico explícitamente puesto en forma explícita. Entonces, si uno reemplaza esta función psi en la ecuación diferencial que teníamos en la página anterior, lo que uno obtiene es una ecuación diferencial de segundo orden, pero para la función u, que no parece a priori más simple de resolver que, que la función que la ecuación diferencial que uno tenía para la variable psi, pero uno espera que si ahora aplica el método de Frobenius, es probable que el método de Frobenius funcione un poco más suavemente. Lo que uno ve, sí, es que, por ejemplo, como justamente el comportamiento asintótico eh, está expresado por el término de la forma exponencial de menos i cuadrado sobre 2, fíjense que en la ecuación diferencial para la función u no hay un término divergente,
como i cuadrado, ¿sí? Lo que multiplica la función u, en principio, es una constante a ser determinada, que es la constante epsilon, pero multiplicando la función y a la derivada no hay ninguna función divergente. Obviamente esto no es magia, pero eh, solamente hay un término que podría diverger o podría tener un comportamiento raro en la derivada, en el término de la derivada primera, pero el resto de los términos son términos obviamente finitos. Entonces, uno espera que si uno aplica el método de Frobenius a esta última ecuación diferencial, el método de Frobenius va a trabajar de alguna forma un poco más suave. Entonces, efectivamente, uno propone, no hace falta aplicar el método de Frobenius en forma totalmente burocrática, como obtener la ecuación indicial y todo ese tipo de cuestiones, también se podría hacer, pero simplemente lo que uno hace es proponer una, una solución en forma de serie, y lo bueno es que efectivamente si uno reemplaza la solución en forma de serie, la reemplaza en la ecuación diferencial, lo que uno obtiene es una relación de recurrencia para los coeficientes C, una relación de recurrencia de dos términos, que si recordamos un poco el método de Frobenius, son efectivamente las relaciones de recurrencia que se resuelven. Eh, Aquí conviene hacer una cosa que cuando uno aplica el método de Frobenius muchas veces no lo hace, pero que siempre supuestamente hay que hacerlo, que es estudiar cómo es, uno sabe que el método de Frobenius me da series, y esas series pueden tener un radio de convergencia. Entonces, uno sabe que para estudiar cómo es el radio de convergencia de una serie, lo que hay que estudiar es cómo se comporta el cociente de los coeficientes de términos sucesivos de la relación de recurrencia. Si uno hace eso, lo que puede ver es que el cociente de dos coeficientes sucesivos, cuando el índice del coeficiente va infinito, va eh, 2 sobre k, que, que eso, que 2 sobre k se parece mucho a cómo es el coeficiente, eh, cómo es el cociente de coeficientes de la serie de la gaussiana. Nada más que la serie de la gaussiana, el cociente de dos términos sucesivos básicamente es negativo, mientras que en este caso es positivo. O sea que lo que uno se da cuenta es que la serie eh, de la función u en realidad va a diverge como e a la i cuadrado sobre 2 dado este resultado, lo cual me dice que como yo no quiero, digamos, ya saqué cuál es el comportamiento sintótico, dije que era de la forma exponencial de menos i cuadrado sobre 2, no quiero que la serie esta, la serie de u, tenga el comportamiento asintótico ese positivo, con lo cual se van a anular, probablemente voy a terminar teniendo una solución que no se comporte del todo bien. Entonces la lógica, la lógica indicaría que lo que uno tiene que hacer es no buscar soluciones a la función u en forma de series, sino que lo que tiene que buscar es que la relación de recurrencia se corte, y eso me deja soluciones polinómicas. Soluciones polinómicas que cuando me fijo en cómo es la función de onda, es una gaussiana e a la menos i cuadrado sobre 2 por un polinomio, y eso es una función que se va a comportar bien, etcétera, etcétera. Lo bueno es que si uno piensa de esa forma y entonces se fija de vuelta en la relación de recurrencia, para que la relación de recurrencia de la función u
se corte y uno tenga entonces soluciones U polinómicas, lo que uno se da cuenta es que el numerador de, de acá de la relación de recurrencia se tiene que anular. Con lo cual me queda una condición para que es esta condición. Esta es la condición de que el numerador de lo que aparece en la relación de recurrencia se anule, ¿sí? Si la relación de recurrencia se anula para algún k, entonces todos los c sub k posteriores son nulos. Entonces, esta condición de que la relación de recurrencia se corte, básicamente es la ecuación de autovalores. ¿Por qué? Porque me fija cuáles son los valores permitidos para esa constante epsilon, y me dice que la constante epsilon tiene que ser de la forma algún entero positivo más un medio. Y si uno tiene entonces esos valores y esa es la condición para los autovalores, esos son los legítimos autovalores de la ecuación, y son discretos, y me dan soluciones que decaen más rápido que exponencialmente para x que va a infinito, y para valores, con lo cual tengo todo lo prometido. Tengo soluciones que son de cuadrado integrable, el espectro es discreto, y, y se lo puede encontrar simplemente, y tengo efectivamente una condición de discretización, una condición de cuantización de los valores de la energía, que era lo que uno esperaba para un potencial que diverge para más y menos infinito. Lo interesante es que uno de los polinomios que resultan de la relación de recurrencia, esos polinomios son polinomios conocidos. Aquí está expresada en forma general una solución que es de la forma e a la menos i cuadrado sobre 2 por un polinomio, uno de los polinomios estos que resultan de, de cortar la relación de recurrencia. La energía, si vuelvo a las unidades originales, uno sabe que la energía es epsilon por h barra omega. Uno puede verificar que los polinomios resultantes en realidad son polinomios muy conocidos, son los polinomios de Hermite, que están tabulados, tienen una forma explícita, tienen todas las cosas que uno espera de una función especial. Y bueno, y entonces las funciones de ondas que resultan tienen todas las propiedades que uno esperaría, son ortogonales entre sí, y de hecho se las puede normalizar, porque son de cuadrado integrable, se las puede normalizar de una forma muy razonable, y si uno hace eso, lo que obtiene son lo que se conocen como las autofunciones del oscilador armónico, con todo explícito. Hay una constante de normalización, este término que está aquí es este término que está acá, es la gaussiana ya puesto en las unidades, en la variable x original, no en la variable y adimensional. Aquí están los polinomios de Hermite, de vuelta puestos en la variable original. Una cosa que no hemos dicho, pero que uno puede hacerlo para tener un poco más de intuición respecto a que realmente estas variables y epsilon que habíamos definido son variables adimensionales. Lo que uno puede ver es que eh, disculpas por volver tanto, pero básicamente si omega es una frecuencia, en el sentido real, o sea, tiene unidades de 1 sobre segundo, h barra omega tiene unidades de energía, o sea que
efectivamente esto que está aquí es una especie de energía medida en unidades de esta energía fundamental, H barra omega, y uno también puede hacer un análisis dimensional de, de cómo es el término m omega sobre h barra raíz cuadrada, y lo que uno puede ver es que eso tiene unidades de 1 sobre longitud, o sea que I efectivamente es una cantidad dimensional, y lo que uno está resolviendo, la ecuación diferencial para la variable I, es una ecuación adimensional en el sentido que todas las dimensiones interesantes de masa, longitud, de energía, etcétera, etcétera, están todas ocultas, pero después cuando uno vuelve a la función de onda explícita, en la función de onda explícita aparecen todas las cantidades razonables. En particular lo que uno puede ver es que en las funciones especiales, tanto los polinomios de Hermite como la gaussiana, la gaussiana está evaluada en algo que no tiene unidades, ¿no? Porque habíamos dicho que m omega sobre h barra básicamente tiene unidades de 1 sobre longitud al cuadrado, por lo tanto lo que está dentro de la exponencial no tiene unidades, no tiene unidad en el sentido que todas las unidades físicas se cancelan. Entonces si uno pone la masa, la frecuencia y h barra, los pone en el sistema MKS, eh, en metros, kilogramos, etcétera, etcétera, entonces la, la longitud tiene que estar en las mismas unidades, ¿sí? Si no, no va a poder estar evaluando nada. Lo mismo sucede con el argumento de los polinomios de Hermite. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que uno asume unidades para la masa, para la frecuencia, para h barra, para las longitudes, que son x, tiene que utilizar las unidades compatibles con eso. Si la unidad de longitud, en vez de ser el metro, es el nanómetro, entonces tendré que poner unidades de h barra, a h barra la tendré que poner en una cantidad que sea compatible con que la longitud la mido en nanómetros. Lo interesante de todo esto es que los polinomios de Hermite tienen paridad definida, así que si uno resuelve la ecuación diferencial de esta forma, entonces obtiene gratis, por así decirlo, que como las funciones tienen paridad definida, entonces el operador inversión introdujimos hace un rato, efectivamente los polinomios de Hermite son autofunciones del operador inversión, y el autovalor es el correspondiente, o sea, las funciones pares tienen autovalor 1 y las funciones impares tienen autovalor -1. Y acá de vuelta n tiene que ver con cuál es el número de nodos, ¿no? O sea, h0 es el polinomio de Hermite de orden 0, es una constante, no tiene nodos. h1 es básicamente una constante por la variable x, eh, así que es una función con un nodo en el origen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas las propiedades que uno vio antes generales, uno las puede verificar en forma bastante sencilla para las soluciones del oscilador armónico. Eh, hay, bueno, consecuencias de este estilo así generales y sencillas, hay montones para analizar. Eh, ya dijimos que las soluciones decaen básicamente como una gaussiana, es decir, como e a la menos x cuadrado cuando x va a infinito. Eso es más rápido que una exponencial, pero es totalmente compatible con lo que habíamos visto en las propiedades generales. Lo interesante es que el estado, una cosa bastante divertida, es que la energía más baja que puede tener
el autovalor más bajo que tiene el oscilador armónico es cuando n es igual a 0. Así que la energía más baja es básicamente h barra omega sobre 2, eh, lo cual uno diría, bueno, eso seguro que es distinto de lo que sucede clásicamente. Clásicamente uno podría tener una partícula en reposo en el oscilador armónico, tenerlo en el punto de equilibrio, o sea, en x igual a 0, mientras que cuánticamente la energía más baja que puede tener una partícula de masa m eh, en el oscilador armónico es h barra omega sobre 2, lo cual no es necesariamente extraño, pero sí es bien distinto del caso clásico. ¿Se puede hacer alguna interpretación de qué significa que la energía que el autovalor más bajo sea de la forma 1 medio de h barra omega? Básicamente la interpretación o hacer o dar un argumento de por qué esto es razonable uno puede construir eh, todas las cantidades relacionadas con el principio de incerteza, o sea, uno puede calcular cuál es el valor medio de la variable x, o sea, cuál es la posición media de la partícula en el estado fundamental, cuál es el, el valor de expectación del momento, y por supuesto también puede calcular cuál es la varianza de, de la posición, cuál es la varianza del momento. Y bueno, entonces uno puede recordar que la varianza de la posición por la varianza del momento tiene que ser mayor o igual que h barra sobre 2, que el principio de incerteza. Si uno eleva al cuadrado la relación de incerteza y además recuerda que los valores de expectación de la posición y el momento son nulos, llega a esta relación. Básicamente uno sabe que el valor de expectación de x cuadrado y de p cuadrado tienen que ser mayores o iguales que h barra cuadrado sobre 4. Entonces uno puede simplemente eh, diciendo, bueno, calculo cuál es el valor de expectación del hamiltoniano en general. El valor de expectación del hamiltoniano tiene que ver con el valor de expectación de p cuadrado y de x cuadrado. Y aquí lo que uno puede hacer es decir, bueno, si yo sé que el valor de expectación de p cuadrado y x cuadrado están dados por la relación de incertidumbre, lo que hago reemplazo esta cantidad, reemplazo lo que me dice el valor de incertidumbre en, en el valor de expectación del hamiltoniano y obtengo una expresión que depende solamente del valor de expectación del momento y puedo buscar cuando esa expresión, cuando el valor de expectación del hamiltoniano es mínimo respecto al valor de expectación de p cuadrado, que es pienso el valor de expectación de p cuadrado como una variable continua y el valor de expectación del hamiltoniano como una función de ese valor de expectación. Entonces derivo igual a 0 y eh, puedo encontrar el valor de expectación de p cuadrado que corresponde a un mínimo del valor de expectación del hamiltoniano, y ese valor está dado aquí, está encontrado aquí. O sea, derive el valor de expectación del hamiltoniano respecto al valor de expectación de p cuadrado igual a 0, y el valor compatible me dice que el valor de expectación de p cuadrado, o sea, del momento lineal al cuadrado, el valor de expectación más chico que uno puede tener es la masa por omega sobre 2. De la misma forma, también puedo calcular la derivada segunda del valor de expectación del hamiltoniano, y lo que observo es que
La derivada segunda es positiva, con lo cual eso me dice que lo que uno tiene es que efectivamente ese valor que uno encontró antes es un mínimo. Con resolver la derivada primera igual a cero, lo único que sabe es que uno tiene un punto ahí, un punto extremo, que puede ser un máximo o un mínimo local, pero la derivada segunda me dice que efectivamente eso es un mínimo. Haciendo algún análisis un poco más interesante, también se puede ver que es un mínimo absoluto. Pero bueno, entonces, si uno evalúa el valor de expectación, digamos, si uno tiene este valor de expectación de p cuadrado, que es el mínimo valor que uno puede tener, uno lo reemplaza en el valor de expectación del hamiltoniano, lo que uno encuentra, eso es lo que está hecho acá, o sea, uno reemplazó el valor de expectación de, de este p cuadrado en el valor de expectación del hamiltoniano, lo que uno ve es que eso resulta exactamente igual a un medio de h barra omega, que es lo que habíamos dicho que era el valor, el autovalor más chico del oscilador armónico, lo cual a su vez me dice que la energía es siempre mayor que ese valor que encontré. Y a su vez me dice que h barra omega sobre 2 es la mínima energía compatible con la relación de incerteza. O sea, porque todo esto lo deduje en base a la relación de incerteza. No puedo tener energías más chicas para las autofunciones que a su vez sean compatibles con la relación de incerteza. La relación de incerteza requiere que los autovalores del oscilador armónico sean necesariamente mayores que la cantidad h barra omega sobre 2. Entonces, esto me dice de que si yo lo que tengo son los autoestados, el autoestado con energía más chica compatible con esto es que el estado fundamental tenga energía h barra omega sobre 2. Esto no dice que el único, a ver, ¿cómo decir? Esto no dice que la única autofunción que uno se le puede ocurrir para el oscilador armónico, la única que tenga, que sea compatible con el principio de incerteza sea el estado fundamental. Lo que estamos diciendo es que de los autoestados, es el, la menor energía posible es un medio de h barra omega, pero en principio podría suceder de que haya otras funciones que cuando uno calcule el valor de expectación del hamiltoniano, uno obtenga eh, que, que son compatibles con el principio de incerteza y no sean autoestados. Pero bueno, esto es una cosa que vamos a ver después. Acá lo único que me interesa es que quede más o menos claro de que hay una interpretación razonable de por qué hay un mínimo de energía que es distinto de cero. Y ese mínimo de energía distinto de cero tiene que ver con, con el principio de incertidumbre. Y si a uno no le gustan esas interpretaciones, bueno, ese es el resultado que da la matemática y uno a lo sumo tendrá que ir y ver si los resultados si hay algún sistema que físicamente uno pueda decir que es una buena que se puede aproximar bien su comportamiento por un oscilador armónico, a ver si experimentalmente es compatible esto de tener una energía fundamental de la forma h barra omega sobre 2. Eh, básicamente, acá termina lo que uno puede decir analíticamente de las funciones de onda, o sea, en principio uno ya tiene todo. Como uno ya tiene el espectro completo, porque el espectro es discreto y es todo de la forma natural más un medio por h barra omega, natural más el cero, y además conoce en forma explícita la analítica, las funciones de onda, en principio uno podría dedicarse a calcular otras cosas, eh, porque ya conoce todo.
conoce el espectro, conoce la base de autofunciones, todas las otras cosas, cualquier otra cosa que a mí se me ocurra preguntarme sobre el oscilador armónico, lo voy a poder deducir en términos de este espectro y de las autofunciones respectivas. Entonces uno puede empezar a jugar un poquito. Jugar un poquito quiere decir, bueno, eh, un poco jugar en el sentido de lo que uno hizo para paquetes de onda, para combinaciones de autofunciones como uno hacía, por ejemplo, para la partícula libre. Uno puede pensar, bueno, si uno fabrica alguna condición inicial, uno prepara un estado inicial, cómo va a ser la evolución temporal de ese estado inicial. Sí, lo que uno tiene es que ese estado inicial se prepara para un sistema cuyo hamiltoniano es el hamiltoniano del oscilador armónico. Entonces, uno puede estudiar justamente eso, puede estudiar cómo son las soluciones de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Y como ya dijimos, tenemos una base muy buena, que es la base de las autofunciones, que como no hay ninguna parte otra del espectro, el único espectro que hay es discreto. Uno puede probar que la base de autofunciones es ortogonal, es completa, etcétera, etcétera. Entonces uno puede escribir cualquier condición inicial que a uno se le ocurra para la función de onda, uno lo puede escribir como una combinación lineal de la base de autofunciones. Los coeficientes de ese desarrollo se calculan como siempre utilizando el producto escalar. Queda claro que el producto escalar es la integral usual entre más y menos infinito de las funciones que uno tiene aquí, y además como la ecuación de uno puede, como estas son autofunciones de un operador autoadjunto, uno sabe que el producto escalar depende de la función peso, y para, para la ecuación de Schrödinger, que es el operador diferencial que a uno le interesa, es la función peso para que el operador sea autoadjunto de esa función es 1, entonces el producto escalar es la integral, no hay ningún secreto atrás de eso. Entonces los coeficientes, si a mí me dan una condición inicial particular, si a uno le dan una condición inicial particular, uno puede calcular, puede expresar esa condición inicial como una combinación lineal de los elementos de la base, y los coeficientes están dados por el producto escalar usual. Entonces, la evolución temporal de esa condición inicial está dada por lo que uno se imagina, o sea, cada autofunción evoluciona con, con la fase compleja, con la función compleja que depende del tiempo, que corresponde a cada uno de los estados de cada una de esas autofunciones. Es decir, las autofunciones son estados estacionarios, entonces la dependencia temporal es simplemente una exponencial que depende de la energía respectiva. Ahora, como esas energías uno ya las conoce, uno puede particularizar, digamos, eh, esta expresión, esta expresión vale para cualquier problema en el cual yo tengo una base de autofunciones. Ahora, la expresión siguiente, que voy a recuadrar en rojo, la expresión siguiente es claramente dependiente, es particular al oscilador armónico. Simplemente estoy usando que la energía es lo que todo el mundo sabe. O sea, uno sabe ah, que la energía tiene que ver con n más un medio, todo esto multiplicado por h barra omega. ¿Sí? Entonces,
Todo eso es muy, muy simpático. ¿Por qué? Porque tiene un fuerte olor a serie de Fourier o alguna cosa por el estilo. Entonces uno no tiene miedo de que eso pueda llegar a ser sumable en determinadas condiciones adecuadas. Eh, lo interesante es que uno puede agarrar y calcular cosas, por ejemplo, el valor de expectación en función del tiempo. El valor de expectación en función del tiempo no es otra cosa que calcular el valor de expectación del operador X, digamos, de X con la función de onda dependiente del tiempo. Y esa función de onda dependiente del tiempo utilizo el desarrollo en serie que encontramos, que está encontrado en el punto anterior. Y bueno, después utilizando la ortogonalidad uno en general conviene utilizar la ortogonalidad de las funciones. Entonces uno puede definir el elemento de matriz de X entre autofunciones, autofunciones independientes del tiempo, psi sub n y psi sub m, y lo que uno ve es que adquiere esta forma sencilla. Eso es un ejercicio, no es complicado. Lo único que uno tiene que utilizar es las relaciones de recurrencia de los polinomios de Hermite. Esto sale a partir de integrales que están tabuladas. Entonces, si uno utiliza este resultado para los elementos de matriz de X entre autofunciones n y m y lo introduce en la expresión general para el valor de expectación de X, lo que uno obtiene es una expresión que no depende casi de nada. O sea, depende solamente de la condición inicial a través de los coeficientes C sub n, y, y depende de la raíz cuadrada de n, pero eso es un número. Y lo que uno se da cuenta es que toda esta expresión en realidad se puede partir en algo que tiene una dependencia temporal muy simple, de la forma e a la i omega t, y otra forma muy simple que es de la forma e a la menos i omega t, gracias a esta propiedad de los elementos de matriz del operador X. Con lo cual, finalmente, uno puede sacar que en realidad el valor de expectación de X es alguna función que depende del coseno de omega t y fases. Lo cual es como muy, muy simpático, porque a mí lo que me dice es que en realidad cuando uno tiene una condición inicial, lo que va a suceder es que puede ser que el valor de expectación de la variable X sea algo muy complicado, pero en realidad es una suma de cosas que dependen todas de la misma frecuencia, que es la frecuencia característica del oscilador armónico, lo cual es bastante razonable. Por lo que me dice es que si yo elijo adecuadamente la condición inicial, básicamente lo que puedo tener es que el valor de expectación de X, o sea, de la posición, sea básicamente una función armónica, que es lo mismo que uno tiene clásicamente, ¿no? De hecho, esto también es un ejercicio. Lo que uno puede ver es que si uno factoriza el valor de expectación eh, del operador posición y del operador momento en la condición inicial, lo que uno puede sacar es exactamente que el coeficiente, que el valor de expectación de X como función del tiempo es la, la posición, el valor de expectación de X inicial por el coseno de omega t, más el valor de expectación del momento dividido la masa por la frecuencia por el seno de omega t, que esto es exactamente equivalente a lo que uno tendría como solución de la ecuación diferencial clásica, ¿no? Si uno planteara que x dos puntos es igual a menos k, bueno, eso es k, menos k por x,
la solución de este problema clásico es exactamente de esta forma. O sea que esa es una cosa que tiene muy particular el oscilador armónico, que es que el valor de expectación sigue una ecuación que es totalmente parecida a la ecuación, a la función de movimiento clásica. Y bueno, le da como una intuición física al problema del oscilador eh, armónico. Hay un montón de otras cosas, un montón de otras cuentitas que se pueden hacer en el oscilador armónico. En general están casi todas planteadas en la guía. Y bueno, estaría bueno que, que hagan la guía. Eh, para el viernes, lo que deberíamos ver es la solución algebraica del oscilador armónico. O sea, acá termina el problema del oscilador armónico en cuanto a problema de un potencial unidimensional. Lo que queremos aprender con la solución algebraica es algo muy propio de la cuántica, que es poder expresar un problema solamente en términos algebraicos y obtener espectros solamente en términos algebraicos sin recurrir a lo que uno conoce de ecuaciones diferenciales. Esto es algo muy interesante. En general, no hay muchos problemas clásicos que se puedan plantear solamente en términos algebraicos, mientras que en la mecánica cuántica es una técnica muy poderosa y hay áreas completas de la mecánica cuántica que tienen que ver con estas soluciones algebraicas. Pero bueno, para terminar digamos, la parte analítica del oscilador armónico van a tener que resolver una serie de problemas en la guía, pero digamos, de vuelta, la parte analítica es muy parecida a lo que uno ha estudiado en cualquier otra función especial en métodos matemáticos de la física, así que no se van a encontrar con ninguna sorpresa. El álgebra puede ser laboriosa, pero nada más, no es ni sofisticada ni nueva. Gente, seguimos el viernes. Eh, el viernes en una de esas lo que hacemos es, además del teórico, en una de esas si quieren podemos hacer alguna consulta del teórico con problemas así bien específicos, dejar una hora o algo así para consulta del teórico, si es que tienen ganas de consulta teórico, y si no, seguimos viendo teórico nuevo. Si no tienen problemas ahora, preguntas ahora, el práctico va a empezar en cualquier momento.